Nuestra historia comienza en la llamada Primavera Árabe, un momento en que varias manifestaciones, protestas y hasta lo que algunos consideran revoluciones hicieron temblar a las autoridades y poderes de varios países. Fueron movimientos donde las redes sociales tuvieron un impacto crucial al dar la posibilidad de que masas se organizaran muy rápidamente y sin necesidad de líderes claros. Así, a través de mensajería, Twitter o Facebook, aparecían protestas o manifestaciones de la nada por cada ciudad. Gobernantes fueron depuestos, masas fueron reprimidas, pero sobre todo hubo cambios claros en los paradigmas de resistencia civil, poder y mucho más. Lo ocurrido naturalmente traería consecuencias, pues como ocurre siempre que hay una desestabilización general en una zona, surgen otros poderes, tanto estatales como ilegales, e incluso hasta poderes terroristas. Las raíces de la primavera árabe están en las revoluciones de colores, que se dieron en Europa del Este, donde la sociedad civil se levantó contra gobiernos a los que consideraban tiranos y corruptos. La diferencia de estas revoluciones con otras es que usaron mecanismos principalmente pacíficos o de enfrentamiento no directo, mismos que serían llevados a otro nivel en la primavera árabe. Todo esto principalmente siguiendo las doctrinas e ideas creadas por Gene Sharp sobre resistencia pacífica, quien propone 3 fases para que una sociedad derribe a su gobierno o gobernante. Primero, protestas, mítines, marchas y la creación de un movimiento que esté claramente contra el régimen presente. Segundo, desprestigio de las fuerzas del orden, tales como policías o instituciones, desobediencia civil, disturbios y, por último, sabotaje de infraestructuras y actos del régimen en turno. Tercero, derrocamiento no violento del poder. En teoría, con un país con sus ciudades paralizadas y con población en constante movilización, el gobierno se exilia o renuncia. Sharp ofrece varios métodos bastante específicos para todo esto de la resistencia civil pacífica, o mejor dicho, resistencia indirecta, y justamente sus ideas han cosechado varios éxitos. Pues una vez permean en una nación, se expanden a otras y a otras, así como una especie de ola revolucionaria. Todo lo anterior puede sonar bastante optimista, ¿no? Una ola de salvación, una ola de libertad. Pero geopolíticamente tienen consecuencias que encienden las alarmas en los centros del máximo poder global. Pues si se desestabilizan directamente varios países, indirectamente los países de alrededor y sobre todo las potencias cercanas también se desestabilizan, como el caso práctico de la inestabilidad suramericana, cuyas consecuencias han sido notorias en mayor y menor medida en todo el norte del mismo continente. Lo propuesto por Sharp no solo se adaptó y no solo se vio en la primavera árabe, sino también se vio en los acontecimientos que depusieron al entonces presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, quien era de un gobierno afín a los intereses rusos. Esto irremediablemente prendió las alarmas en Moscú y luego en China, donde escritores como Andriy Korybko hicieron llamados y construcciones teóricas con un simple planteamiento, que esas revoluciones eran armas en una nueva clase de enfrentamiento a gran escala. O básicamente que las revoluciones podían incubarse para atacar a enemigos de una forma completamente nueva. ¿Qué tanto de cierto tiene esta idea? ¿Qué tan posible es incubar ideas en los individuos de una sociedad para que estos la desestabilicen? La Revolución Rusa, una de las más famosas y controversiales de la historia, fue influida por los intereses de Alemania en la Primera Guerra Mundial, pues fue esta potencia la que permitió y apoyó el regreso de Lenin a Rusia, con la intención de que éste terminara de derribar al ya debilitado gobierno zarista, por entonces enemigo de Alemania. Lo descrito fue un acto de guerra no convencional, es decir, una agresión en la que no se usan armas, sino psicología, política, alianzas, propaganda o hasta negocios, para atacar al enemigo. Todo esto de la guerra no convencional ha sido un temor y un tema en desarrollo que inició en la Segunda Guerra Mundial, y luego conoció su auge en la Guerra Fría.
Ya en 1989, William Lindt, un escritor de política conservadora, describía lo que él llamaba guerras de cuarta generación, enfrentamientos marcados por operaciones sobre la psicología y medios de comunicación del enemigo. Decía: las noticias televisadas se convertirán en un arma operativa más poderosa que las divisiones armadas. Con la llegada de Internet, este principio solo se va hasta límites ya muy difíciles de entender. Si llevas un rato o unos años en Internet, es probable que hayas escuchado de un documento llamado Armas silenciosas para guerras tranquilas, o que hayas leído algunos documentos seleccionados que nos hablan sobre diversas formas en que la sociedad es controlada por algunas organizaciones secretas. Sin embargo, aquí nos centraremos en el primer de todos estos documentos, justamente Armas silenciosas para guerras tranquilas. Este mismo es un documento que ha sido encontrado por error en una fotocopiadora IBM. El texto nos pone ante diagramas y técnicas de poder para doblegar a las masas, manipularlas al punto en el que sean completamente incapaces de darse cuenta que están siendo plenamente controladas. Hacerlos pensar como niños, desestabilizar sus emociones, usar los impuestos para saber exactamente en qué gastan cada centavo, e incluso usar a las mujeres como un arma para desensibilizarlos o, para todo lo contrario, sensibilizarlos de más. Son unas de las tantas técnicas y estrategias dictadas en el documento para controlar. Sin embargo, lo más terrible y lo más estremecedor sobre este documento es que es falso. Totalmente falso. No es real. Sin embargo, es en exceso convincente y es un documento que se ha compartido una y otra y otra y otra vez, como si todo lo que estuviera en sus líneas fuese totalmente real. Primero, este documento usa varios tecnicismos de ingeniería para hacerse pasar por científico o por técnico, pero revisado por practicantes de las disciplinas, muestra ser superficial, impráctico y muchas veces falaz. Segundo, el documento está escrito como si quisiera que el lector se sintiera indignado y atacado, así como si fuera más bien un inflamador político que un verdadero manual operativo de control social. Básicamente, el documento está escrito para propagar estas ideas de conspiración. Aquí lo que pasa es que este documento sí que ha permeado en diversidad de personas. Incluso yo mismo lo consideré real en el pasado. Pero la pregunta importante aquí es, ¿por qué alguien haría un documento así? Manipulación. Si uno revisa ciertos lugares de Internet, encontrará lo que algunos consideran documentos de destrucción sostenida. Todo tipo de textos donde una malvada organización, sin darse cuenta, se delata a sí misma, o donde un anónimo nos muestra que descubrió la mayor mentira jamás conocida sobre uno u otro gobierno. Así Castro, Kennedy y otros más han urdido planes aterradores contra el mundo y su propia gente. Y sí que hay conspiraciones que han resultado ser verdaderas, pero a eso iremos después. Lo que trato de decir es que hay formas de manipulación que, lejos de intentar hacerse ver a sí mismas como lo normal, lo que toda la gente quiere, lo que toda la gente busca, en realidad, por el contrario, buscan convertirse en la revolución, buscan hacerse pasar por aquellos que han despertado, por aquellos que han descubierto la gran verdad para liberar a la gente. Sin embargo, a pesar de todas las diferencias que puede haber entre los discursos de lo normal y de lo deseado por toda la gente, frente a estos discursos de revolucionarios, al final ambas van de lo mismo, de que el individuo sea incapaz de dudar de lo que está haciendo y para qué lo está haciendo, sino que simplemente crea que su ideología es la acertada. Aquí es donde más que nunca vemos una guerra por la verdad. Si uno estudia el tema de las revoluciones de colores, encontrará posiciones en extremos radicales, donde cada manifestación y protesta supuestamente ha sido urdida por la CIA, por Soros, por una etnia, por un grupo, por una conspiración. Todo con el fin de imponer los intereses de Estados Unidos o de la llamada globalización o de una superélite. Pero si luego uno estudia los medios que hacen esto, veremos claras alineaciones e intereses contrapuestos donde hay varias verdades.
Telesur, medio perteneciente en gran medida al Estado venezolano, denuncia que se busca crear una revolución de colores en el país ya mencionado para favorecer los intereses de Estados Unidos, llegando a denostar y atacar directamente la imagen de los protestantes. Por su parte, el Pan Am Post, un medio de alineación liberal, declara que Venezuela necesita una revolución como la ya mencionada. Para el caso ruso, hay medios y estudios que acusan a varias organizaciones no gubernamentales de propagar ideas occidentales para generar desestabilización social, así como de financiar activistas que propiamente dicho vendrían siendo soldados de esta guerra no convencional. Rusia no ha tardado en responder al imponer restricciones de financiamiento para todo tipo de organizaciones no gubernamentales en su territorio. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Bueno, no es así de sencillo. Cuando revisamos una fuente un tanto más imparcial, veremos que si se usan organizaciones no gubernamentales y métodos no oficiales de influencia social, todo con la intención de crear, influenciar o apoyar a disidentes ya existentes, pero no por parte de un bando, sino por parte de varios bandos. Sí, según tales fuentes, también Rusia hace cosas similares, pero con sus propios intereses. Otra cosa que vemos de las fuentes más aparentemente imparciales es que no son tan fatalistas y buscan datos más precisos y fundamentados, aunque sean menos afilados, aunque tengan, digamos, menor utilidad política, como aquel estudio que muestra que la influencia de las organizaciones no gubernamentales para esto de la guerra no convencional no es infalible y que varias personas dudan de ellas. Sí, algo que muchas veces va a delatar a los medios de propaganda es que nunca hay algo que no funcione. Toda arma es muy terrible, toda estrategia es súper manipuladora y súper efectiva, prácticamente no hay salvación más que destruir al enemigo o rechazarlo. Pero al final, ya viendo todo de una forma global, todo esto se traduce en que hay guerras secretas no convencionales ocurriendo ahora mismo, pero también a su vez que hay y habrá consecuencias inesperadas. Todo esto se resume con la siguiente pregunta: ¿quién habría esperado que Lenin sería fundamental para el surgimiento de un poder que luego sería clave en la derrota alemana durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, lo que pasa con estos documentos supuestamente secretos, o con varias teorías conspirativas creadas para dañar a un gobierno o a un político, es que no desaparecen, sino crecen y evolucionan a través del rumor o de formas de fanatismo político, pues, qué decir que un revolucionario fanático se vuelve un repetidor y defensor de cualquier bulo alineado a sus ideas. Ideas normalmente dicotómicas, maniqueas, donde ya sea la forma del tiempo, la forma de la tierra, las vacunas, lo que tú quieras. Todo demuestra que hay unos gobernantes malos, malísimos, ya sea en Oriente, ya sea en tal etnia, ya sea en tal religión o en Occidente. Y por otro lado, hay unos luchadores buenos, buenísimos en tal o cual lugar. Y es que solo pensemos que un país va a atacar a otro país y puede convencer a toda su población de que las vacunas o que medicamentos probados a lo largo de varias décadas son todos perniciosos y destructivos para la salud. Sería algo demasiado conveniente en realidad, si me lo preguntan. No hace falta pensar mucho para ver por qué estas ideas son tan atractivas, son tan bonitas, porque son divertidas, son muy interesantes y al mismo tiempo nos hacen creer que nosotros somos los buenos. De esta forma, youtubers, escritores, blogueros, tu tía la que tiene un grupo de WhatsApp, lo que tú quieras, todos nos volvemos o nos podemos volver repetidores de todo este tipo de mentiras, de manipulaciones, de conspiraciones, sin nunca saber exactamente de dónde ha provenido el bulo. Un agitador o revolucionario fanático siempre le dará muy buenas excusas a cualquier gobierno para todo tipo de actos de autoritarismo y represión. Y es que estos métodos de revolucionario peleador por valores mayores pero ambiguos ya fueron usados por Daesh para reclutar adeptos, mezclar propaganda, mentiras y más con visiones e ideologías que los situaban a ellos como liberadores de una degeneración moral. El punto para hacer propaganda, entre comillas, revolucionaria, ya lo decía en un video anterior, es hacer ruido y crear polémica, pues eso moviliza mucho a una sociedad hambrienta de discursos cínicos, nihilistas o radicales. El problema es que cuando despreciamos cualquier información que pueda sonar
muy conspiranoica o muy terrible para ser verdad por considerarla como un ataque psicológico en pos de aceptar un discurso más oficial. Prácticamente lo que estamos haciendo es aceptar la represión o la censura de cualquier grupo que se manifieste, o lo que es lo mismo, que un tirano solo tiene que decir que todos sus opositores, toda la gente en contra de sus actos, son parte de una conspiración extranjera para justificar cualquier acto aberrante contra ellos. Cualquiera. Por esto la mayor perdedora y víctima es la verdad. Porque estos escenarios nos muestran que una verdad o una ideología bien puede ser simplemente la alineación con los intereses de un poder, siendo la verdad real algo muy difícil de encontrar y luego de entender y de defender. Y ya, ¿no? Con esto ya podríamos terminar. Pero al final tenemos casos de filtraciones como las de Assange o las de Snowden, y vemos que sí que hay conspiraciones reales, pero que por estar inmersos en un océano de todo tipo de conspiraciones falsas, ya no es tarea sencilla discernir la realidad. Pues si por el contrario, en vez de ponernos del lado oficialista, nos ponemos enteramente del lado revolucionario, pronto veremos que tampoco hay un enemigo o una injusticia clara contra la que luchar. Mi consejo para afrontar esto es un principio básico del análisis político: no ver el mundo entre buenos y malos. Luego preguntarse a qué intereses podría estar obedeciendo esto, a quién beneficia y a quién no. Y este fenómeno, que puede ser real y legítimo, ¿a quién podría beneficiarle? ¿Quién podría meterse en esto? También que no hay que sobrevalorar ni ensoñar a las revoluciones. En todas hay beneficiados y dañados, por tanto no necesariamente son promovidas, suprimidas y o finalizadas por cosas tan abstractas como la justicia, la libertad o la patria. Por último, y lo más importante de todo, que en un descuido quien sea puede ser manipulado, absolutamente quien sea. Bueno, eso ha sido todo por el momento, de verdad, muchas gracias por haber visto este video. Básicamente este video sería como el cuento de Juanito y el lobo. Habrá muchos Juanitos advirtiéndonos de miles de lobos que no existen. De manera que cuando llega el Juanito que sí nos advierte de un lobo real, es mucho más difícil hacerle caso, mucho más difícil poder prepararnos. Por eso hoy se puede negar absolutamente cualquier cosa, e incluso pueden surgir organizaciones para negarlo en grupo y de forma organizada, tanto que si existe la gravedad, que si el tiempo pasa de la misma forma, que si las vacunas esto, que si los medicamentos los otros, ya todo puede ser negado. Una condición muy conveniente para cualquier poder. Sin más por el momento, se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. La realidad, ¿qué es?